ahí en esa desesperación, en el pez y después ser parte de un vómito de pez. No creo que a otros le haya pasado una cosa por el estilo. Y sin embargo, Dios tenía misericordia de Jonás y por ende tenía misericordia de toda la ciudad de Nínive. Porque algo que él quizás no pensaba es que esa cruel cultura asiria de Nínive, difícil, extranjera, todos se arrepintieron. Todos se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia de toda esa nación. Y este profeta que había estado ahí diciendo, en 40 días todo va a ser destruido, de pronto Dios vio cómo todos ellos se habían arrepentido y esa destrucción no tuvo lugar. Se salvó toda una ciudad. ¿Y todo por qué fue? A regañadientes, pero fue el profeta Jonás, la voz de Dios para esa sociedad. Muchas veces hay una generación que se arrepiente y cambia. Eso no significa para nada que la próxima generación le va a pasar lo mismo. Nínive finalmente fue destruida. 150 años después, una alianza entre medos y babilonios o caldeos destruyeron la ciudad. La que pensaban que era inexpugnable, recuerdan, murallas de piedra de 30 metros de alto, torres de vigilancia de 60 metros de alto, 1500 torres, de ancho 10 metros, o sea, más ancho que este lugar, las murallas, y además un río que pasaba por alrededor, lo que lo hacía inexpugnable. O sea, todos estaban muy seguros que era una ciudad inexpugnable. ¿Qué pasó? Dios hizo llover más de lo habitual. Eso que era su seguridad fue su perdición. Se cayó una parte del muro por el río que estaba e incluso se inundó. Y todos estaban muy confiados y todos estaban muy bien y de un día para el otro Nínive, una cultura asiria, fue destruida. De hecho, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego anterior, bastante antes, y eso fue posible. O sea que Dios tuvo misericordia, a veces significa que no pasa nada. Significa que estemos vivos, es que Dios tiene misericordia. Mire, si tuviéramos unos anteojos espirituales y pudiéramos ver todo lo que Satanás nos odia y todo el mal que quisiera hacernos y cómo Dios pone su mano de protección invisible y nosotros andamos por la vida y los ángeles un trabajo bárbaro con nosotros porque Dios nos cuida, porque Dios nos guarda, porque Dios tiene misericordia. Un comentario bíblico, el capítulo 3 termina, al ver Dios lo que hicieron, capítulo 3 de Jonás, último versículo, versículo 10, dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. ¿No es cierto que podría terminar acá el libro? Podría terminar ahí, o sea, hubo un cierre. Un profeta rebelde, todos los problemas que pasó, cambia, va, predica, se arrepienten. Un moño, termina la historia. Puede terminar ahí, ¿o no? Tranquilamente. Pero la Biblia es maravillosa porque hay un capítulo 4. Porque la Biblia no oculta los errores de sus héroes. Nosotros, en nuestra historia argentina, nuestros seres no cometen errores, ¿no? San Martín todo lo hizo bien, Belgrano todo lo hizo bien, Sarmiento no tanto, hay un poquito de revisionismo, pero San Martín es bronce.
Pero la Biblia no oculta los errores de sus próceres. Cuando habla de Abraham, padre de la fe, fundador del pueblo, dice que mintió o que no tuvo fe. Ni hablar de David, que mandó a matar al esposo de la persona con que había adulterado, o tantos otros. Y acá aparece un personaje que se enoja con el perdón de Dios, que se enoja con la misericordia de Dios. Y es el lugar menos pensado, el profeta. El versículo 1 del capítulo 4 dice: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Y acá es un versículo que, si esto no existiera, podríamos incluso sacar conclusiones erróneas acerca de la historia que vino detrás. Dice acá: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir a seguir viviendo. O sea que Jonás huyó porque conocía a Dios. Sabía que era un Dios misericordioso. Sabía que da oportunidades. Sabía que si él como profeta había sido enviado a Nínive, era que daba la oportunidad de que Nínive se arrepintiera. Aunque ni siquiera había una promesa que dijera que eso iba a pasar. Todo el mensaje que dijo fue: en 40 días todo va a ser destruido. Pero la gente creyó y le apostó a la misericordia de Dios. Y ayunaron y cambiaron de vida y confesaron sus pecados. Y fue un arrepentimiento tan genuino y tan verdadero que Dios cambió de parecer. Él huyó a Tarsis porque sabía que esa posibilidad existía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sentía este enojo Jonás? Porque Dios perdona al pecador. Bueno, hay muchas razones posibles. En Segunda de Reyes, tengo por ahí el versículo, es la única otra parte que aparece Jonás fuera del libro de Jonás. Y era en los tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, que Israel, el reino del norte, expande sus fronteras y dice este detalle: y esto se hizo conforme a la profecía que Dios le había dado a Jonás. O sea que Jonás era profeta y lo que él decía se cumplía. Ahora, había profetizado que todo iba a ser destruido y resulta que no era destruido. Entonces, una de las posibilidades es que iba a ser el hazmerreír de los israelitas, que te fuiste a un lugar que dijo que iba a pasar algo y no pasó. Hiciste el ridículo. Otra posibilidad es que él era ultranacionalista, que era israelita, judío, que era parte de la barra brava de la selección de Israel y que no quería a los asirios, porque eventualmente iban a ser, o potencialmente lo eran, enemigos de Israel. Cualquiera de los dos casos, no pone a Dios primero. Puede ser que alguien esté tan abocado al ministerio, a servir a Dios, como es que hay un latiguillo ahí que se escucha entre los pastores que dice: estaba tan ocupado con la obra del Señor que se olvidó del Señor de la obra. Estar tan ocupado sirviendo a Dios
que perdió el norte de que Dios es primero y no el ministerio, y no el trabajo, y no cualquier otra cosa. Y en el segundo caso es lo mismo, poner la nacionalidad primero, el fanatismo por tu país, que menospreciás a otros países o a sus integrantes. Sea una cosa o la otra, es no poner a Dios primero. Yo les voy a confesar que a mí no me hizo mucha gracia cuando Colombia nos metió 5 goles a la selección. Aquí éramos locales, nos metieron 5 pepas, 5. Estaba de Yapa, era el pibe Valderrama, el héroe de ellos, y le llaman el pibe. Nos metieron 5, hace años, sí, doloroso, muy doloroso. Y a partir de ese momento empezó una pica con Colombia. Y así con Chile, que nos ganaron 2 veces al hilo la Copa América, la final, las 2 finales con Chile, nosotros teníamos a Messi, a todos, nos ganaron las 2, si no me equivoco, por penales. Yo empecé a ver que en mi corazón había semillas que no me gustaba que estuvieran. Ese rechazo a los colombianos, ese rechazo a los chilenos, ese rechazo a los brasileros, que no tiene por qué estar. Es una apreciación mía, ya hace como 2 mundiales que casi no miro los partidos porque me hace mal. Porque los chilenos son amados por Dios, los brasileros son amados por Dios, los colombianos son amados por Dios, ¿quiere que siga? Los franceses son amados por Dios. Continúo, los ingleses son amados por Dios. Los franceses, más recientes, los españoles son amados por Dios. Los mexicanos son amados por Dios. Y no debería haber en nuestro corazón, si somos verdaderamente cristianos y Dios gobierna nuestra vida, de tener recelos, rechazos por otra gente de otra nacionalidad. Probablemente eso es lo que le pasó a Jonás, que rechazaba que gente que no fuera de Israel, Dios tuviera misericordia de ellos. ¿Sabe que tiene hermanos en Chile, no? ¿Sabe que tiene hermanos en Chile? ¿Sabe que tiene hermanos en México? ¿Sabe que hay hermanos suyos en la fe que son ingleses? ¿Que son franceses? ¿Sabe? Paraguayos, peruanos, brasileños. No tiene por qué haber ningún resentimiento en el corazón de un cristiano. ¿Sabe que tiene hermanos que son de Boca, que son de River, que son de Racing, que son de Independiente? No hay ningún justificativo de odiar a nadie. Si piense Cristo, ¿Cristo odiaría a otra persona que es de otra nacionalidad? Él lo demostró. Sanó a un criado de un centurión romano, que era la nación opresora de Israel. Entonces tiene que quedar claro que ningún nacionalismo debe estar por encima del amor del Señor. Que ninguna raza no puede ser alcanzado por el amor de la iglesia. Ni el color de piel, ni el sexo, ni la nacionalidad. Todos son seres humanos amados por el Señor. El versículo más conocido, tanto amó Dios al mundo, y se refiere a los seres humanos, que entregó a su Hijo para que muriera, ¿por quién? Por nosotros. No murió por la cordillera de los Andes, ni por las cataratas del Iguazú, ni los lagos del Nahuel Huapi. No, murió por personas con pecados, con errores, como nosotros. Tanto amó Dios a la gente perdida, tanto Dios amó a la gente, que envió lo más precioso que tenía, a Jesucristo, para que muriera a favor de todos nosotros. Ahora dice, tanto amó Dios a todos menos a los chinos.
No dice eso. Tanto amó Dios a todos menos a los de otra cultura. Puede ser tanto amó Dios a esas personas que, no sé, usted puede pensar cualquier otro caso. Tanto amó Dios a la gente de la villa, tanto amó Dios a la gente de los barrios cerrados, tanto amó Dios a los peronistas, tanto amó Dios a los de la Libertad Avanza. Estoy recorriendo zonas sensibles a propósito, porque Dios ama a todo ser humano. Amén. Qué bueno que Jonás, a pesar de su enojo, no dejó de orar, porque enojado le habló a Dios. Estoy enojado, Señor, me quiero morir, porque yo ya sabía que vos sos un Dios bueno y los ibas a perdonar. Entonces él le dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Me impacta el acercamiento personal de Jesús a Jonás. No dice, pero vos estás completamente loco, no. Le pregunta, ¿tenés razón para enfurecerte así? Pensemos, ¿Dios no tuvo misericordia de Jonás cuando lo salvó del vientre del pez? ¿No fue Dios el que le dio una segunda oportunidad a Jonás? ¿No esperaría Dios de Jonás que también diera una segunda oportunidad a tanta gente? Pensemos en un versículo del Nuevo Testamento. Jesús dijo en Lucas capítulo 15, la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida, dice, así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea que hay un pecador que se arrepiente y hay fiesta en el cielo, ¿no? Acá mínimamente hay 120.000 que se arrepintieron. Si es que no interpretamos que los 120.000 eran niños, por lo tanto eran 600.000 los que se arrepintieron. La fiesta que habrá habido en el cielo por tanta gente que se arrepintió, todos estaban de fiesta, menos el mensajero de Dios. Yo pensé, y después lo vi en un comentario bíblico, debe ser, qué parecido el caso de el profeta Jonás, que se enoja porque Dios es bueno, con el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y lo veo en un comentario bíblico, dice, Jonás es primo hermano del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Después lo veo en un comentario bíblico. Claro, porque ¿por qué se enoja Jonás? ¿Por qué se enoja el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Porque el hijo pródigo vuelve, le había gastado toda la guita, con prostitutas, con juego, con lo que sea, vino, pidió perdón y el padre lo perdonó, hizo una fiesta. A más de uno nos produce un poquito de urticaria esto. Pero Dios celebra, hace fiesta, manda, saquen al novillo, hagamos fiesta. El que no entendía la fiesta era el otro, el que nunca le había desobedecido, el que estaba muy plantado en su propia justicia. Por eso digo yo que una iglesia centrada en el Evangelio, ¿qué dice? Todos somos pecadores, salvados por la gracia, salvados por la cruz de Cristo, por lo tanto, no tenemos por qué tener una actitud de condenación hacia los demás, o de competencia, a ver quién tiene más horas culto. ¿Cuántas santas cenas tuviste este año? Y yo 12.
Yo llegué a 11 nomás. No tiene sentido ese tipo de competencia, que ridiculizo. Qué bueno sería que Jonás se hubiera alegrado con Dios. Qué bueno sería que ese siervo de Dios dice, ganamos, Señor. Vos me mandaste la palabra, yo se la prediqué y todos se arrepintieron. Y participar de la fiesta del cielo y participar de la fiesta del Señor. Pero Dios tiene misericordia de Jonás. Se la voy a contar, me parece que es más fácil. Asiria quedaba al este, suele hacer calor, y él todavía enojado se pone en un lugar al este, al oriente, porque todavía tiene esperanza de que Dios vuelva a cambiar de opinión y la destruya. Entonces se hace como una enramadita y se queda ahí esperando con la esperanza. Tiene fe el tipo de que todos sean destruidos. Entonces Dios, me causa gracia las palabras, las 3 veces que dice proveyó. Dice que le proveyó, en la Reina Valera dice una calabacera. Hay diferencias de cuál planta puede ser, pero una calabacera puede ser un tipo de enredadera que crece rápido y que tiene hojas anchas. Entonces, algo que creció rápido y le hizo una sombra a esa enramada, y Jonás estaba feliz de la sombrita que le daba ese lugar. Entonces Dios proveyó, como había provisto de la planta, proveyó de un gusano que se la comiera. ¿A alguno de ustedes les gusta la planta? ¿Las plantas? ¿A alguien les gusta las plantas? ¿A vos? ¿A vos te encantan? ¿Les da lástima que un gusano venga y haga morir una planta, no? Se la devora. Puede ser, el tallo del zapallo o de la calabacera es frágil y basta que se coma el tallo principal, se seca toda la planta. Y proveyó Dios, proveyó de la planta, proveyó del gusano y proveyó del viento del este que era calurosísimo. Y justo cuando el sol estaba bien fuerte, no sé de dónde sacaron que Jonás era pelado. La verdad que no lo encuentro en ningún lado. Pero suponete que le pegue la cabeza el sol y viene un viento caliente del este y él que estaba sin la sombrita se enojó más todavía. Era la pedagogía de Dios. Dios le está diciendo, tuviste lástima de una planta. Una planta que ni plantaste, ni cuidaste, ni regaste. Te enojaste porque se murió una planta. ¿No podés entenderme a mí, le dice Dios, que yo amo a esta gente? Amo a esta gente mucho más de lo que vos amás una planta. Por ejemplo, Silvana ama a los perros y ama a los gatos. Como dice, Jessica ama el conejo. ¿Vos qué amás también? Vos amás los perros. Entonces, Dios también ama a los animales. En este mismo pasaje dice, no voy a tener misericordia yo de 120.000 que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda. La NTV la traduce como gente que está en oscuridad espiritual, que es una posible traducción. Pero también dice, y muchos animales. Al fin y al cabo, Dios creó los animales. Entonces, Dios ama todavía más que vos los animalitos. Pero vamos a decirlo así, en una escala superior, mal les pese, está el ser humano. El ser humano para Dios vale más que las plantas, vale más que los animales. Uno se queda extasiado de los paisajes de la Patagonia
Uno se queda extasiado del Caribe, pero Dios, dice la Biblia, se deleita en el ser humano. Hay gente que dice, al fin me fui de vacaciones al Caribe, estoy solo en esta isla del Caribe, no aguantaba más a los vecinos. Bueno, quiero decirle que Dios se deleita en las ciudades. Dios se deleita en La Boca, en Barracas, en Nueva Pompeya, en Soldati. Dios se deleita donde está la gente. Para Él no significan nada los paisajes, ¿se da cuenta? Él los creó. ¿Qué le llama la atención? Le llama la atención que un corazón se arrepienta. Eso es lo que tiene rating en el cielo. Muchas veces lo que nosotros valoramos muchísimo en esta tierra, en el cielo, no tiene ninguna importancia. Y muchas veces lo que uno menosprecia o valora poco en esta tierra, el cielo estalla de alegría. Y es bueno que estemos de acuerdo con el cielo. Es mejor. Ustedes no sé si vieron cómo termina esto. Termina bastante parecido a la parábola del hijo pródigo. Dice, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y termina ahí. Es lo que un buen profesor de literatura diría final abierto, porque no cierra, no termina. Como tampoco termina la parábola del hijo pródigo en cuanto al hijo mayor. El hijo mayor, si se acuerdan ustedes, la última escena es el padre saliendo de la fiesta y tratándolo de convencer al hijo mayor que tu hermano menor vale. No sé cómo te puedo hacer entender que esta persona estaba muerta y ahora ha revivido. No sé cómo te puedo hacer entender que tu hijo vale. Quisiera ponerte lo que hay en mi corazón adentro del tuyo para que entiendas el valor de tu hermano. Quizás sea lo mismo que dice el Señor a toda esta generación. Quizás todavía el Señor esté tratando de convencernos a nosotros que las personas valen. Y que no importa su situación, no importa si tienen tatuajes o dejan de tenerlo, no importa la cantidad o la profundidad de la maldad en la que están metidos. Miren, me estaba acordando yo la vez pasada, les conté la otra vez de este chileno que se convirtió. Hubo otro caso de este mismo personaje, que es un hombre que ahora tiene 70 y pico de años, que tiene una pasión por las almas tremenda. Lo invitaron a que vaya a tocar, una banda cristiana, a un boliche bailable en Brasil que se llamaba Madame Satán. Madame Satán. Vos entrabas y tenías sarcófagos. Y la gente tenía relaciones sexuales adentro de los sarcófagos. La persona se había implantado colmillos y se había implantado como una lente amarilla y estaba maquillada como un diablo. Y resulta que él iba ahí a hablar de Cristo. Y fue a hablar de Cristo. Imagínate, es como ir a predicar al infierno mismo. Pero hay que tener coraje para hacerlo, y este hombre lo hizo. Insólitamente no lo mataron, ya es una gran cosa. Y lo invitaron una segunda vez. Ya en la segunda vez él ya no quería ir. Tenía tanto miedo de que lo maten. Porque parte de la escenografía era justamente él
se ponía en un sarcófago, porque era como una representación de Jesús, nada más que como si fuera hecho en el presente, que en vez de crucificarlo lo ponían en una especie de silla eléctrica, pero a modo de cruz, y después muerto lo metían en un sarcófago que es de cartón, de papel, y lo ponían ahí adelante, y a la hora de la música hablaban de la resurrección y ¡tra! Rompía el papel y aparecía él otra vez vivo y ahí hablaba de Cristo. Cuando lo estaban llevando adentro del sarcófago, él tenía un miedo de que lo agarren entre todos y lo maten. Así que la segunda vez no quería ir, pero fue en obediencia al Señor. ¿Sabe lo que pasó? La Madame Satán se convirtió a Cristo. La gran pregunta que hacía esta mujer era, ¿podrá Dios perdonarme? ¿Y usted qué piensa? ¿Podrá Dios perdonarla? ¿Podrá? Algunos dudan. ¿Podrá? ¿Hay algún pecado tan grave que el Señor no perdone? ¿Habrá algo tan grave que la sangre de Jesucristo sea deficiente en limpiar? ¿Habrá un pecado tan grueso, tan grosero, que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para perdonarlo? El apóstol Pablo se dedicaba a hacer antievangelismo. Hacía torturar o matar a las personas que no renegaban de Cristo. ¿Dios lo perdonó? ¿Lo perdonó? Después no fue el más apasionado predicador del Evangelio del Nuevo Testamento. Se cumple lo que dice mi esposa: al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo he encontrado gente que ha sido adicta, que ha estado en la cárcel y se encontró con Cristo. Normalmente, esas personas son llenas del Espíritu Santo y se dedican a servir a Dios. Es como que se cumple eso de que son conscientes de lo mucho que han sido perdonados. Por lo tanto, aman, sirven. Pero capaz que en su mente racional usted está pensando, bueno, yo nunca me drogué, nunca fui satanista, ni drogadicto, ni estuve en la cárcel. ¿Tendré que empezar para empezar de nuevo? No. ¿Sabe lo que hay que hacer? Saber que sus pecados eran tan graves que usted no se hubiera salvado del infierno a no ser por Jesucristo. Usted que lo tenga claro, que sus pecadillos son tan graves que te hubieran llevado al infierno de todas maneras. Que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, ni vos ni yo somos justos en nosotros mismos. Y si no fuera porque creímos en Jesucristo, recibimos el perdón de la cruz y lo recibimos a Jesús, no hubiera habido ninguna otra manera de salvarnos. No te salva la religión, no te salva la filosofía, no te salvan tus buenas intenciones. Yo soy sincero, no, tu sinceridad tampoco te alcanza. Ah, pero yo después hice muchas buenas obras. ¿Saben lo que son esas buenas obras? Nada, no te alcanzan para salvarte. ¿Y estoy diciendo que las buenas obras no son buenas? Sí son buenas, pero no te alcanzan para salvarte. El único que te salva es Jesucristo. Vamos a pensar, vamos a imaginar que Jonás recibe esta revelación. Y Jonás se ve a sí mismo como un pecador, salvado por la gracia de Dios. Vamos a imaginar que el hijo mayor de pronto se baja de su pedestal, de su propia justicia, y se pone a la altura, no de este hijo tuyo pecador, sino de igual a igual, somos todos pecadores. Una iglesia centrada en el Evangelio es una iglesia de ese tipo,
Nadie se cree superior a otro. Hasta algunas veces me dicen, pastor, ore por mí, porque usted así que Dios a usted sí que lo escucha, ¿eh? Usted está más cerca. Quiero comentarle que no somos los nuevos San Cayetano, por el trabajo digo, no somos los nuevos San Antonio si nos pide novio, no somos los nuevos intercesores. Somos intercesores tal cual sos vos, intercesor, intercesora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que no oremos por vos todo lo que necesites, pero no nos pongas en un lugar de mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Que el Señor nos ayude a estar lo más lejos posible del espíritu de Jonás.